Bienvenidos con todos, construyamos conocimiento. Es un honor para mí darles la bienvenida al curso Análisis y Diseño de Edificios de Concreto Armado con ETABS. En este primer módulo, que se refiere al análisis estructural de edificios con ETABS, veremos específicamente nuestra unidad número uno, Fundamentos del Diseño Estructural de Edificios. Sin embargo, primeramente, déjenme presentarme. Quisiera saber si me pueden escuchar bien, de forma clara y se puede ver la pantalla. Muy bien, perfecto. Bueno, yo soy el ingeniero Carlos Miguel Mercado Panduro, ingeniero civil de profesión, con una especialización en ingeniería estructural con SAP 1000, ETABS y SAFE, como también otra en análisis, estabilidad y diseño sísmico de muros de contención y taludes. Actualmente me encuentro maestrando un MBA en la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign. También es un honor para mí presentarme como miembro del capítulo de civiles del Colegio de Ingenieros del Perú, de Cajamarca. Para que me conozcan un poco y para que conozcan un poco también acerca de mi experiencia, les cuento de que tengo 8 años de experiencia como especialista en estructuras. He tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos, tanto en diseño, ejecución y supervisión en el área de estructuras. También soy CEO de Pyramid Structures, con participación en más de 100 proyectos a nivel nacional. Me he desempeñado como docente universitario y además soy instructor certificado por Autodesk. También con experiencia de trabajo internacional en Alemania, en la empresa Tormelen und Boykart, una empresa también dedicada al diseño estructural, tanto de edificios como de puentes. Bueno, eh, les doy la cordial bienvenida con esta frase: la educación es la base del desarrollo y la ingeniería estructural es la ciencia que hace realidad nuestra infraestructura. Juntos podemos transformar el mundo en un lugar más seguro, creando estructuras que inspiran y perduran. Celebremos el poder de aprender y edificar. ¿Sí? Además, también comentarles de que en cualquier momento ustedes pueden realizar consultas, ya sea por chat o también activando el micrófono. En caso de que activen el micrófono, les pediría por favor que levanten la mano para no cruzar, digamos, las participaciones entre los alumnos. Bien, entonces, ¿de qué trata nuestro curso de análisis y diseño de edificios de concreto armado con ETABS? En primer lugar, pues deben de saber que este curso se divide en dos módulos. El primer módulo, que es análisis estructural de edificios con ETABS, y el segundo módulo, que se refiere al diseño estructural. En el primer módulo se dividen las clases en 8 unidades. Desde los fundamentos del diseño estructural en edificios, veremos la introducción a ETABS, el modelado de la estructura, así como la asignación de cargas, el análisis sísmico estático y dinámico según nuestra norma E030 vigente. Y en las últimas unidades veremos las irregularidades estructurales, tanto en altura como en planta. Este módulo estará a cargo de mi persona y el segundo módulo estará a cargo del magíster, el ingeniero Ricardo Bermúdez. Este módulo 2, que contempla el diseño de elementos de concreto armado con ETABS, se empezará viendo los fundamentos del diseño por capacidad y resistencia, y iremos viendo desde el diseño de vigas hasta el diseño de columnas, de muros de concreto armado o placas, diseño de losas macizas y aligeradas, diseño de escaleras, diseño de nudos y longitudes de desarrollo, y finalmente la revisión global de la estructura y detalles finales. Bien, es importante eh, cada una de estas unidades, y también aprovecho para presentar
al ingeniero Ricardo Bermúdez. Él es magíster por la universidad, bueno, él ha estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería y además es magíster por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con su especialidad en Ingeniería Estructural y Geotécnica. Cuenta con amplia experiencia en el diseño estructural, gestión, supervisión de proyectos de concreto armado, estructuras metálicas, puentes. También ha tenido algunas especializaciones en BIM, conoce de la metodología y pues es realmente un agrado compartir este curso con él. Esperamos pues realmente de que ustedes aprovechen y nuestra finalidad, tanto como docentes como como empresa, es que ustedes realmente consigan el propósito, la meta académica, que es que lleguen a aprender el software, pero no solamente eso, sino también a utilizarlo con criterio y, por supuesto, bajo las normativas que estaremos nosotros utilizando en el presente curso. ¿Bien? Muy bien, si hasta aquí ustedes tienen alguna consulta, por favor, la pueden realizar. ¿Qué es lo que veremos en esta clase? En esta clase veremos una breve introducción al concreto armado y al comportamiento estructural. El ingeniero Bermúdez profundizará en el tema del concreto armado, que se verá en el segundo módulo. Y por mi parte, profundizaremos en el análisis estructural y en el diseño sismo resistente. Veremos también tipologías estructurales en edificaciones, aporticadas, muros de muros estructurales, placas y las duales. Los criterios básicos de diseño según las normativas de nuestra normativa de diseño sismo resistente E030 y el ACI 318, que lo verá también a más profundidad el ingeniero Bermúdez. Las cargas de diseño y la interfaz y configuración del entorno de trabajo. Muy bien. Bien, pues el diseño estructural en realidad, más que una rama de la ingeniería civil, es, es realmente como un arte, es realmente una ciencia que integra principios de la física y la matemática, además del criterio y sentido común del ingeniero, pero no solamente el fin es producir una estructura segura, sino también que sea funcional y económica, ¿no? Que exista esa armonía entre el diseño estructural y el diseño arquitectónico y la integración con las otras especialidades. Existen estructuras alrededor de todo el mundo que han sido diseñadas por ingenieros y que no solamente se refieren pues a un cálculo matemático o no solamente están orientadas a la resistencia de, eh, digamos, de la función que va a tener, ¿no? Sino también tiene una estética y es algo que muchas veces el ingeniero estructural descuida, la estética dentro de su diseño. ¿No? Por ejemplo, tenemos al ingeniero Eiffel que logró un diseño que hasta el día de hoy se ha convertido en un ícono a nivel mundial, ¿no? La Torre Eiffel, que pues tuvo muchísimas complicaciones en su construcción. Bueno, para empezar desde su diseño, que Gustavo Eiffel no estaba de acuerdo con el diseño que se tenía al inicio, ¿no? Y posteriormente hubo también algunas complicaciones con el diseño de las cimentaciones, el alto nivel freático que existe en París, ¿no? Lograr una estructura alta también para estos tiempos iba a ser la estructura más alta que se había construido. Eh, y por supuesto que se convirtió posteriormente en el ícono de París. Y así como esta estructura, existen otras estructuras como los puentes, y es por esa razón que se les considera como obras de arte, desde los puentes más simples.
que tenemos los puentes losa, vigalosa, hasta los puentes más complejos, como son los puentes colgantes o los puentes atirantados, que la ingeniería en la cual está involucrada para su desarrollo es magnífica y multidisciplinaria. Entonces, la estructura tiene más funciones que solamente resistir las cargas y transmitir las cargas. También tiene funciones como proteger los espacios, cerrar, delimitar espacios, unir dos puntos. También pueden ser obras de arte. Bien, en este caso, en este curso, nos enfocaremos especialmente en las edificaciones. Bien. Pero en realidad, pues el diseño estructural tiene un flujo de trabajo, no es algo lineal, lo cual muchas veces los clientes o quizás algunos otros profesionales del sector de la construcción piensan que se realiza de forma lineal. Sin embargo, es algo cíclico. Veremos por qué. Inicialmente, partimos del planeamiento. Y este planeamiento viene, por supuesto, desde un anteproyecto, ¿no? Detrás del planeamiento existe la idea, existe el anteproyecto arquitectónico, ¿no? La mayoría de edificaciones parte desde un anteproyecto arquitectónico. Sin embargo, hay algunas edificaciones que no necesariamente parten de un planteamiento arquitectónico. ¿Qué edificaciones podrían partir directamente o qué estructuras en general podrían partir directamente desde el ingeniero? Me gustaría que participen, me gustaría realmente que puedan compartir aquí sus conocimientos y, y esto no solamente sea una, una clase o, por mi parte, un discurso, sino pues que haya esa interacción mutua. Yo les doy una idea. Por ejemplo, una estructura, una captación de agua eh, puede ser de un manantial de fondo, de ladera. Es una estructura que proviene directamente de un ingeniero, ¿no? Por supuesto que en este caso el volumen y la geometría, la posición está dada por el ingeniero, el ingeniero especialista en redes de saneamiento, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, de una estructura que soporta un tanque elevado, también podría partir de un ingeniero. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de proyectos van a partir pues desde la arquitectura o desde otra especialidad que le da la funcionalidad al espacio. Bien, entonces, de una vez que nosotros tenemos este planeamiento, hacemos la configuración preliminar, que es a lo que nosotros llamamos estructuración, ¿no? Colocamos los ejes, colocamos eh, los pórticos, en el caso de que sea una estructura porticada, ¿no? O ubicamos de pronto las columnas, los muros, en el caso de albañilería. Eh, Posteriormente pasamos al metrado de las cargas, al análisis estructural, al diseño de los elementos, pero aquí, después del análisis estructural, siempre surgen problemas, porque no todas las edificaciones son edificaciones regulares, o no todas las edificaciones tienen la la suficiente rigidez, ¿no? Entonces, de pronto es muy flexible y por eso es que la normativa nos da un límite que son las derivas, ¿bien? O los desplazamientos relativos de entrepiso, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Porque si ustedes en algún momento han hecho algún cálculo estructural, es posible que dentro de mis estructuras, cuando yo hago mi diseño,
y hago el chequeo de los elementos estructurales, pase efectivamente todos los elementos el diseño de concreto. Sin embargo, cuando yo hago el análisis de las derivas y las comparo con las derivas límites que nos da nuestra norma, que para concreto nuestra deriva límite es de 0,007. Cuando hacemos esta comparación, nos damos cuenta de que pasamos el límite y esto tiene un porqué, ¿no? Porque alguien se preguntaría, pero si ya están pasando mis elementos, si ya resisten ante todas las cargas y todas las solicitaciones que yo estoy aplicando a mi edificación, ¿no? ¿Por qué no me está pasando las derivas? ¿No? Porque eh, los desplazamientos que se tienen en un edificio también pueden producir otros efectos con los elementos no estructurales, como por ejemplo son las ventanas o la tabiquería. Incluso la misma sensación de movimiento puede producir una sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, al producir esta sensación de inseguridad, también las personas, eh, pues probablemente no puedan evacuar, ¿no? Por las aceleraciones que se producen y que se sienten en los eventos sísmicos. Entonces, si es que aquí en el análisis estructural que analizamos principalmente las fuerzas y también analizamos principalmente los desplazamientos, ¿no? Es por eso que tenemos también mm, dentro de los métodos principales de análisis estructural el método de las fuerzas y el método de los desplazamientos, o el método de flexibilidad y el método de rigidez. Si es que nuestro cálculo no pasa aquí, vamos a tener que regresar a la estructuración, ¿no? Y dentro de esta estructuración también está por aquí el predimensionamiento. Y el predimensionamiento sirve para que partamos desde secciones que van a ser las más probables cuando yo culmine con mi diseño, ¿no? Esto de aquí es sumamente importante porque si es que yo no tuviera un punto de partida en el predimensionamiento, entonces podría colocar que una columna va a tener una dimensión de 15 por 15, ¿no? Y es algo que incluso normativamente no es posible. La norma nos indica que el ancho mínimo de una columna, ¿sí? Esto está en el capítulo 21 de nuestra norma E060, que también vamos a verla dentro de nuestro curso, tiene un ancho mínimo de 25 centímetros, ¿no? O sea, desde ahí normativamente sabemos que eso es el mínimo, ¿no? Pero si nosotros iniciamos desde una sección más pequeña, de 15 por 15, por ejemplo, ¿no? Incluso hago mi análisis estructural por cargas verticales y pasa, ¿no? Pero cuando hago el análisis de cargas sísmicas, ya no pasa, ¿no? Y al final esta columna no me quedó de 15 por 15, sino me quedó de 30 por 50. ¿Qué tan alejados estamos de la realidad, ¿no? En realidad, el predimensionamiento sirve para que nosotros podamos tener un punto de partida lo más cercano a nuestro diseño final. Entonces, eh, el predimensionamiento nosotros utilizamos para calcular dimensiones de vigas, columnas, muros. Aún así, con la experiencia que ustedes pueden adquirir a través del tiempo, van a darse cuenta de que bueno, mientras más proyectos hagan, van a calcular mejor las secciones también, van a estimar mejor las secciones que ustedes coloquen en su diseño. Bien, por ahí hay una consulta. Me pareció ver una consulta por aquí. Bien, después del análisis estructural, nosotros tenemos
el diseño de los elementos estructurales. En este diseño calculamos ya no solamente fuerzas y desplazamientos, sino también calculamos esfuerzos, que pueden ser esfuerzos axiales, pueden ser esfuerzos cortantes, ya sea que estén producidos por flexión, por axial, por tracción, compresión, momento torsor, etcétera. Bien, entonces, si es que nuevamente tenemos que nuestra estructura no cumple con los requerimientos, muchas veces tenemos que regresar hasta la estructuración, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos un edificio que tiene un pasadizo y justo debo de hacer una columna en esta zona? Acá otra columna, aquí otra columna. Sin embargo, en este espacio ya no puedo, digamos, aumentar el ancho de mi columna en el sentido en X, solamente en el sentido en Y, pero es necesario el aumento en esta sección. Pero si le aumento entonces el ancho del pasadizo, que arquitectónicamente, por ejemplo, para una vivienda debe de ser 90 centímetros, ya no da ese, esa dimensión, ¿no? Entonces, quizás desde la estructuración tendría que eliminar esta columna. Y eso quizás haga que la otra columna aquí crezca en sus dimensiones para que pueda tomar mayores cargas. O quizás puedo plantear otro sistema, o de pronto tengo que mover al otro lado donde sí me permite, ¿no? O sea, hay tantas situaciones que pueden hacer que varíe mi diseño, ¿no? Entonces, incluso una vez que ha pasado ya la resistencia, una vez que ha pasado los desplazamientos, no significa que el diseño esté optimizado. Así que debo de realizar las pruebas de optimización para poder llegar a mi proyecto estructural y finalmente a todos los entregables que yo voy a tener, ya sean planos, memorias, especificaciones y demás. Bien, entonces, recordemos, este flujo no es lineal, es un flujo cíclico y el objetivo es lograr una estructura segura y optimizada. Bien, muy bien. Un sistema estructural es un conjunto de elementos estructurales que trabajan conjuntamente para transmitir, para resistir y transmitir cargas de forma particular. Va a depender de varios factores el sistema estructural. En primer lugar, del material predominante en la estructura. Y dice predominante porque los sistemas estructurales no siempre tienen un solo material que es el material estructural o resistente, ¿no? En el caso de la albañilería confinada, tenemos las unidades de albañilería y los elementos de confinamiento, que son las columnetas, las viguetas, ¿no? Muchas veces tenemos también que en un sentido de la edificación califica como albañilería y en el otro sentido de la edificación califica como una estructura de pórticos, ¿no? De forma predominante. Estas estructuras mixtas no están normadas, no especifica en nuestra norma E030, pero nosotros tenemos que realizar tanto investigación como también revisar las fuerzas cortantes que absorbe cada sistema para poder definir un factor de reducción de las fuerzas sísmicas, ¿no? El factor R, que vamos a estudiarlo más adelante en nuestro curso. También es importante la disposición de los elementos estructurales, porque puede ser que tenga un mismo material, que en este caso puede ser el concreto, ¿no? ¿Qué tal si tenemos concreto? Si tenemos concreto, pero el concreto no solamente se puede dar forma para los elementos verticales, columnas, sino también podemos tener placas, ¿no? Y si tenemos solamente placas en el sistema estructural, a pesar de que es concreto, pues ya no es el mismo sistema, ya se convierte en un sistema de muros estructurales de concreto armado.
Bien, de igual manera, por ejemplo, para el acero, ¿no? Si nosotros vemos en nuestra norma, en la norma E030, también tenemos para el acero diferentes tipos de sistemas. Tenemos los pórticos concéntricamente arriostrados, por ejemplo, o tenemos los pórticos intermedios resistentes a momentos, o ordinarios o especiales, ¿no? Entonces, diferentes tipos de sistema, aunque existe el mismo material y la disposición es diferente. Y también acerca del comportamiento de la estructura. ¿Por qué? En el caso de concreto armado, es posible que nosotros tengamos columnas y también tengamos placas. Pero eso no necesariamente significa que nuestro sistema es un sistema dual. Bien, o sea, esto será un sistema dual siempre que yo tenga la combinación de placas y columnas, ¿no? Supongamos que tenemos aquí en planta, ¿sí? Y tenemos de pronto, a ver, vamos a colocarlo en otro color, vamos a tener placas en las esquinas, ¿sí? De pronto tenemos otra placa por aquí y tenemos columnas en la parte central. ¿Bien? Es una columna rectangular. Ahí está, ¿no? Pero aunque tenga una combinación de placas y columnas, no significa que sea dual necesariamente. La norma nos da ciertos porcentajes de absorción de la fuerza cortante basal para poder clasificarlas en un sistema aporticado, ¿no? Puede ser de pórticos, puede ser dual o puede ser de muros estructurales. A pesar de que el material es el mismo, a pesar de que existen columnas y placas, pero el comportamiento es diferente. Obviamente que si tenemos solamente columnas, será un sistema porticado. Y si tenemos un sistema solo con muros, será un sistema de muros estructurales. Pero para dual, la norma nos da dos tipos de sistemas duales, el sistema dual tipo uno y el sistema dual tipo 2. Bien, entonces veamos específicamente en el concreto armado cuáles son los sistemas que tenemos, ¿no? Aparte de los pórticos, muros estructurales y dual, también tenemos los muros de ductilidad limitada, que a diferencia de los muros estructurales, son muros más delgados, ¿sí? Y tienen mayor cobertura dentro de la edificación, ¿no? Y suelen ser edificios también modulares, máximo, más que máximo, se suelen construir entre 6 hacia 8 pisos, bien, bastante comunes para, por ejemplo, viviendas de tipo social, ¿no? Bueno, en general, edificaciones residenciales. Bien, por aquí tenemos una consulta de Anderson. Nos dice, ¿cuál es la diferencia de sistema dual y muros estructurales? Bien, vamos a verlo justo en la siguiente diapositiva. El sistema porticado, por lo menos, debe de absorber el 80%. Un momento. A ver, por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base, ¿sí? De la fuerza cortante en la base. Eh, es decir, ¿puede tener muros estructurales? Sí, puede tener muros estructurales. En caso se tengan muros estructurales, estos se diseñan para resistir una fracción de la acción sísmica total de acuerdo con su rigidez, ¿no? Un sistema de pórticos generalmente va a tener columnas y vigas. Bueno, eh, un sistema de pórticos consta de columnas y vigas,
que forman nuestros marcos estructurales o los pórticos. Bien, ¿para qué se utilizan? ¿Para qué son convenientes? Para aprovechar el espacio en planta. Lo que pasa es que solamente al tener columnas, pues yo puedo colocar tabiquería de diversas formas, incluso posteriormente puedo eliminarla, volver a construir nueva tabiquería y siempre y cuando no exista algún daño hacia las columnas, vamos a poder realizar cambios y modificaciones internas de cualquier manera, ¿no? Siempre y cuando también cumpla con la las consideraciones de diseño, ¿no? Porque para diseñar también tenemos cargas, ¿no? De pronto, si el diseño es para una vivienda y lo utilizo para una biblioteca o para un almacén, qué sé yo, de productos de ferretería, entonces ya estoy variando las cargas que se tenían contempladas para el diseño. Bien, cuando se tiene una distribución arquitectónica diferente en cada nivel, este sistema es el sistema más adecuado. El uso está limitado para estructuras bajas o medianas. ¿Por qué? Porque para estructuras más altas eh, resultan ser muy flexibles y ya no pasan los desplazamientos límites que nos da la norma, ¿no? Por eso es que difícilmente ustedes van a ver un sistema aporticado que tenga más de 10 pisos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema muy dúctil, ¿no? Salvo que pues tenga unas columnas bastante rígidas, ¿no? Pero en ese caso, pues quizás en vez de tener columnas grandes, ya los muros sean la mejor opción. Bien, a medida que el edificio tenga más pisos, mayores tendrían que ser las dimensiones de las columnas. Entonces, como los muros son elementos muy rígidos por el tema del momento de inercia, que sabemos que es la base por la altura al cubo entre 12, bueno, esto para secciones rectangulares, ¿no? Donde esto es B y esto es H. Eh, para una placa que tiene una gran altura y una base pequeña, pues el momento de inercia en este sentido es bastante elevado, ¿no? Entonces, en vez de colocar una columna grande, pues coloco una placa en un sentido, otra placa en el otro sentido y me va a resultar quizás más económico, con un comportamiento estructural mucho mejor, ¿no? Entonces, esas son las estructuras aporticadas, ¿bien? Por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas. En el caso de los muros estructurales, es un sistema predominantemente por muros sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. Bien, entonces, por supuesto, aunque tenga columnas, aquí los muros van a absorber la mayor parte de esta fuerza cortante. Se puede lograr edificios de mayor altura con las placas. En el sistema dual, eh, las acciones sísmicas son resistidas por la combinación entre pórticos y muros estructurales. La fuerza cortante en muros es mayor que el 20% y menor que el 70% de la fuerza cortante en la base. ¿Ve? Entonces, esa es la diferencia para Anderson, que nos había consultado cuál era, ¿no? Entonces, la diferencia es, incluso en ambos sistemas se puede utilizar columnas y placas, pero la diferencia, lo que define al sistema, es la cantidad de fuerza cortante que toman los muros o las columnas. Eso va a ser lo que define. ¿Bien? Eh, muy bien, ahora tenemos otra consulta en el caso de Irving. Hola Irving, qué gusto. Nos dice, en los prefabricados también se puede dar el concepto de muros o serían placas. Bien, eh, en los prefabricados se tiene tanto columnas como también muros. ¿Ve? Aquí en Perú no se suele utilizar mucho y en provincia menos, ¿no? En provincia, ¿por qué? Porque pues no hay oferta del mercado, no existe una oferta muy grande en prefabricados.
Pero fíjate, Irving, que cuando estuve en Alemania, incluso habían hasta escaleras prefabricadas y estaban haciendo algunas investigaciones para vender incluso muros de albañilería prefabricados, ¿no? Eh, y mucho depende de las uniones. Y es que aquí tenemos elementos que ya están construidos, que ya están, digamos, pues fraguados, endurecidos, que se llevan como si fuera un producto ya hacia, hacia los proyectos, ¿no? Y mucho depende del tipo de unión, porque, por ejemplo, ¿no? Tenemos el sistema de Vigueta Bovedilla, que eso de ahí sí lo tiene Cementos Pacasmayo, lo distribuye bastante, lo promociona. Es un sistema muy bueno, interesante, que también ayuda a reducir, por ejemplo, encofrados, etcétera. Tiene una serie de beneficios, ¿no? Primero se colocan las viguetas, bien, se colocan las viguetas, que por cierto tienen una armadura aquí también, como una pequeña celosía, ¿no? Y aquí viene el ladrillo. Viene el ladrillo por acá, ¿no? Y por aquí también, por supuesto. Y después se vacía en conjunto con la losa maciza que tiene el aligerado. Entonces ahí prácticamente pues estamos haciendo que la vigueta sea parte de todo el sistema de la losa, ¿no? Muy diferente que si yo tuviera, por ejemplo, una columna y esta columna tiene una ménsula con un elastómero y se coloca una viga, por ejemplo, aquí. Entonces, esta conexión, eh, esta unión, conexión, pues no es una conexión de empotramiento, sino está simplemente apoyada, ¿no? Entonces, en los prefabricados podemos tener tanto columnas como placas, depende de cómo, en primer lugar, cómo se van a conectar a la estructura, ¿no? Entonces, si es que tienen una conexión completa, se realiza el análisis estructural y pues se analiza cuánto es la fuerza cortante que toman las columnas, las placas, y de acuerdo a eso se determina el sistema estructural. Bien, muy bien. Gracias a ti, Anderson. Jean-Pierre nos consulta, ingeniero, en la norma E060 hay dos tipos de sistema dual. Así es, estimado Jean-Pierre. Está el tipo uno y el tipo 2, que vamos a verlo más adelante a profundidad cada uno de estos tipos. ¿Sí? Wilmer nos dice, en un sistema dual entonces se reduce las secciones de las columnas. Muy buena pregunta. Em, las columnas en un sistema porticado no solamente toman cargas verticales, sino también toman los momentos originados por las cargas horizontales. En el caso de los sistemas duales, como las placas absorben esta fuerza lateral producida por los sismos o por las fuerzas laterales en general, entonces las columnas en efecto pueden reducir su sección porque trabajarían predominantemente ante fuerzas axiales, ¿ve? Y las fuerzas cortantes sísmicas estarían tomadas en su mayoría por las placas, ¿bien? Ahora, ¿puedo aumentar la sección de una columna en un sistema dual? Sí, claro que sí, para de pronto pues ayudar a rigidizar alguna zona, ¿no? Porque recuerden que nosotros también tenemos irregularidades que pueden modificar, ¿no? Que pueden modificar nuestro diseño. Si tenemos torsión, quizás al aumentar la sección de una columna en una zona puede ser que se reduzca esa torsión, ¿no? Entonces, pero si por ejemplo tengo placas perimetrales, ¿no? No hay torsión, todo está ok,
y tengo una columna y veo que puedo reducir la sección, sí, se puede reducir la sección de esta columna. Tendríamos que verificarlo en nuestro diseño. Bien. Henry nos dice, al usar al sistema dual también se le puede llamar sistema mixto. No, sistema mixto está más orientado a un sistema que mezcla diferentes materiales, como es en el caso de el concreto armado con la albañilería, ¿no? Nos da, por ejemplo, un sistema dual en X y en Y un sistema de albañilería confinada. Es posible, ¿no? Eh, o puede ser que en un eje yo tenga un sistema de pórticos de acero concéntricamente arriostrados y puede ser que en el otro sentido yo tenga un sistema de pórticos intermedios resistentes a momentos, ¿no? Entonces ya se convierte en sistemas mixtos, ¿no? El sistema dual, tal cual, así con esa nomenclatura, está referida a la combinación de un sistema aporticado y un sistema de muros estructurales según la cantidad de fuerza cortante que absorben cada uno de estos sistemas. Gracias a ti, estimado Irving, estoy muy atento hacia todas tus consultas, así que, por favor. Oscar nos dice, un tipo de sistema es determinado desde el nivel de piso o si consideran también los muros de sótano para determinar el sistema. Este tipo de preguntas me encantan, de verdad, porque, claro, cuando nosotros tenemos un sistema, voy a hacer un gráfico aquí, ¿no? Tenemos nosotros, uy, sí, bueno, voy a dibujarlo por acá. Nosotros tenemos que esto de aquí va a ser el nivel de terreno, ¿no? El nivel de terreno natural. Y dentro de esto existe, por ejemplo, una edificación, un edificio que tiene sótanos, ¿no? Aparte de los pisos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿desde dónde se genera el péndulo? ¿No? Porque nosotros al hacer la idealización, ¿no? Tenemos que, esto al final se idealiza sísmicamente como si fuera un péndulo invertido, ¿no? Entonces tendremos que el péndulo sería aproximadamente desde aquí, ¿no? Con sus masas, con sus respectivas masas en cada nivel, ¿sí? Y bajo el efecto de cargas sísmicas, ¿no? De cargas sísmicas, entonces esto va a vibrar hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Va a vibrar. Pero no está vibrando desde aquí. Y si el edificio tiene 5 sótanos, el péndulo no viene desde aquí abajo. Desde aquí no viene el péndulo, ¿no? En realidad, la longitud del péndulo empieza desde la zona de empotramiento efectiva, ¿no? Que no necesariamente está al nivel del terreno natural, ¿no? Eso vamos a verlo con más detenimiento también. Pero en este caso, el sótano, al ser un, una estructura muy rígida en comparación con la parte superior del edificio, se considera como si estuviera pues empotrada hacia, hacia el terreno, ¿no? Entonces, a pesar de que tenga placas, y los sótanos tienen que tener placas, tienen que tener muros de contención, porque, bueno, salvo que sea un semisótano, ¿no? Que esté en una ladera y que al fondo sí tenga muro de contención, pero adelante no, lo cual me genera un problema también de irregularidad estructural por ahí. Y el péndulo atrás tiene una longitud, pero adelante del edificio tiene otra longitud, ¿no? Esos casos también son sumamente interesantes, ¿no? Pero aquí, entonces, el sistema estructural estaría dado solamente desde
el movimiento que tiene este péndulo invertido que nosotros idealizamos, ¿no? Entonces, tendrá acá sus muros de contención para evitar de que el terreno pues colapse, ingrese o las filtraciones, ¿no?, de cualquier líquido. Entonces, desde aquí se va a considerar el sistema estructural. No se considera el sótano, ¿no? En el análisis de la superestructura. Bien, cuando nosotros analizamos la cimentación, ¿sí? Ahí sí nosotros trasladamos todas las cargas. Por supuesto que el sótano es una estructura que traslada las cargas de todo el edificio hacia la cimentación. Tendremos que hacer también nuestros cálculos y nuestro análisis sísmico. También la norma nos da indicaciones de cómo son las combinaciones cuando tenemos efectos sísmicos para el diseño de cimentaciones. Y nos da especificaciones, por ejemplo, de que la capacidad portante se amplifica un poco. Bien, mientras que las combinaciones en sismo, los sismos se reducen dentro de estas combinaciones. Bien, entonces, eh, eso espero que resuelva su consulta, estimado Oscar. Yajiro nos dice el sótano, entonces no se analiza sísmicamente. Para efectos de determinar el sistema estructural, no, siempre y cuando pues esté debajo, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa sería de que aquí encima tuviéramos muros estructurales y arriba se tenga, por ejemplo, un sistema porticado. Ahí ya estamos haciendo también una mezcla de sistemas estructurales, ¿no? Porque en el primer piso va a tomar una fuerza sísmica y se tendrá que analizar con el coeficiente R de reducción de las fuerzas sísmicas adecuado según su rigidez. Entonces tendremos que realizar una combinación de cargas para este nivel y otras combinaciones para los otros niveles según su sistema estructural. Porque imagínense, si tengo abajo placas y arriba tengo columnas, ¿no? No voy a colocar el mismo factor de reducción de las fuerzas sísmicas para los pórticos que están en la parte superior, porque no va de acuerdo a la flexibilidad, rigidez que tiene el sistema, ¿no? Estos factores R que están en nuestra norma E030 están relacionados a esta rigidez que tiene el sistema, a esta rigidez y flexibilidad. Nos damos cuenta cuando vemos que para pórticos es igual a 8, para dual es igual a 7, para muros estructurales es igual a 6, ¿no? Para albañilería es igual a 3. Y se dan cuenta que hacia este sentido es más rígido y en este sentido es más flexible, ¿correcto? Entonces, hay varios criterios que se tienen que tomar ahí en cuenta. Muy bien, entonces, veamos hablando de criterios, pues justamente cuáles son las mejores prácticas para nuestro análisis y diseño estructural. ¿Sí? Eh, bueno, nuestro objetivo al guiarnos con las normas, en este caso, pues la norma es 030 para diseño sismo resistente, ¿no? Pero también usamos la norma E060 para el diseño de concreto armado, la norma E020, que es la norma de cargas, la norma E050, que es el diseño de cimentaciones. Bien. Y el ACI 318 porque es la base de nuestra norma E060, ¿no? Nuestras normas no son tampoco definitivas desde un punto de vista científico y de desarrollo de la ingeniería, ¿no? De hecho, hay muchos investigadores, colegas, que se dedican a profundizar en ciertas
en ciertas áreas de el diseño sismo resistente de las estructuras que indican que hay partes de la norma que deberían de modificarse, ¿no? Tanto en la norma E020, 030, 050, 060, etcétera, ¿no? Eh, y es que, por ejemplo, desde de la norma E030 nosotros tenemos versiones desde hace medio siglo, ¿no? Desde 1970 han ido actualizándose estas normas. La vigente actual es la que salió el 2018, ¿no? Se aprobó el 2019, es la que tenemos hasta el momento, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que nos garantiza seguir las normas? Un diseño estructural integral y seguro, ¿no? Las normas existen porque se han hecho investigaciones. ¿Por qué se actualizó la norma E030, por ejemplo, desde la última versión que se tuvo? Hubieron cambios, por ejemplo, en los factores de irregularidad. Hubieron cambios en la determinación de los desplazamientos relativos de entrepiso. Bien, hubieron consideraciones que ya incluían el sistema de aislamiento sísmico en la base, que también eh, describían específicamente los tipos de, de usos para las categorías que tenemos, varias actualizaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del problema de la columna corta, que se dieron cuenta eh, en realidad a nivel nacional, creo yo, por el sismo que sucedió en Ica, ¿no? Que vieron que este problema sucedía en la mayoría de instituciones educativas, que tenía ventanas, que tenía pues la interacción entre los pórticos y la albañilería, ¿no? Entonces, todo esto va realizando actualizaciones en nuestra normativa, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, incluso el ACI hace actualizaciones periódicas más frecuentes, ¿no? Entonces, es porque nos vamos dando cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Lastimosamente o felizmente, no sé, las investigaciones nos van presentando en qué es lo que hemos fallado, en qué es lo que estamos bien, ¿no? Entonces, la ingeniería sismo resistente no solamente se trata de física y matemática, sino se trata en gran parte del criterio del ingeniero estructural, de la experiencia que tiene el ingeniero estructural, también de la investigación que realiza el ingeniero estructural, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo con la norma, investiguemos, leamos artículos, papers, y llenémonos de toda la información posible. La norma sismo resistente tiene principalmente, esta es la filosofía de diseño. En primer lugar, evitar las pérdidas humanas. En segundo lugar, asegurar la continuidad de los servicios básicos. Y en tercer lugar, minimizar los daños a la propiedad, ¿no? Entonces, en primer lugar, no debería de existir pérdidas humanas. En realidad, los daños a la propiedad terminan siendo la última prioridad eh, si es que se logra salvar todas las vidas humanas, ¿no? Porque la vida es invaluable. Y la protección frente a los sismos, la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, puede presentar daños importantes. ¿Por qué nos dice esto la norma? Nos dice esto porque tampoco significa que nuestro diseño no va a presentar ningún daño ante un sismo, ¿no? Porque si fuera así, entonces nosotros crearíamos estructuras muy conservadoras, ¿no? Serían muy robustas,
o sobredimensionadas, ¿no? Entonces, tenemos que ver este equilibrio entre la seguridad y los recursos que invierte el Estado, ¿no? Debe de soportar movimientos del suelo, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. Las edificaciones esenciales deben tener consideraciones orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Las esenciales son las de categoría A, ¿no? O sea, los centros de salud, ¿sí? Bueno, los hospitales específicamente y las estaciones de bombero. Vamos a ver todas las edificaciones que están como esenciales, ¿no? Pero estas edificaciones no deben de permanecer en condiciones operativas después de un sismo. ¿Bien? Bien, vamos a ver también en qué zona sísmica nos encontramos. En el caso de Cajamarca se encuentra en la zona sísmica 3. ¿Sí? Vamos a verlo esto de forma detenida ya con nuestra norma. Algunas recomendaciones también para construir una edificación sismo resistente que nunca están de más, ¿no? Tener cuidado con las cargas, el peso, los materiales que se tiene, la resistencia ante cargas laterales, la ductilidad, el equilibrio de la rigidez, la, la consideración de las condiciones locales, de los esfuerzos concentrados, de nuestras condiciones de contorno y las buenas prácticas constructivas y supervisión estructural. Los estudios adecuados, el estudio de suelo es imprescindible porque necesitamos los datos de los suelos para poder realizar un diseño estructural, tanto para la superestructura en la conformación de nuestro espectro de diseño, como también de la subestructura. Bueno, de la subestructura es algo lógico, y porque las cimentaciones, pues, van sobre el suelo, ¿correcto? Bien, la topografía también sumamente importante y para que nosotros podamos lograr nuestros planos estructurales. Algunos errores comunes que podemos ver eh, están ahora reflejados, más que errores comunes, también malas prácticas, ¿no? Porque hay algunos de estos aparentes errores que no necesariamente son errores. Algunos sí, otros no, otros son malas prácticas simplemente, que pueden existir dentro de una edificación, pero que no son buenas prácticas porque generan un comportamiento inadecuado en el edificio. Veamos algunas de estas, ¿no? Esto es para una edificación en general, no es exclusivamente para un sistema de concreto armado. La planta en forma irregular. Esto no es un error, pero es una mala práctica. Y la norma castiga a una configuración irregular con un factor de irregularidad que resulta que aumenta la fuerza sísmica de diseño, ¿no? Entonces mi edificación pues me sale más robusta, más conservadora. ¿Por qué? Por culpa de esta irregularidad, ¿no? En este caso pueden ser esquinas entrantes porque el sismo, cuando tenemos sismo, pues las zonas más susceptibles, más vulnerables son las de las esquinas entrantes porque probablemente este este módulo de aquí tenga un periodo de vibración, tenga un comportamiento estructural, va a tener ciertos tipos de desplazamientos, de modos de vibración, mientras que esta otra masa que tenemos aquí también va a tener otro periodo de vibración, otros desplazamientos, otros modos. Entonces, quizás esto de aquí se va a mover en este sentido, ¿no? Aquí y esto se va a mover en un sentido un poco en diagonal, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la esquina entrante va a sufrir muchísimo, va a sufrir y hay mucha investigación detrás de esto. Por eso es de que
se considera un factor de irregularidad cuando se tiene esquinas entrantes o también discontinuidad de diafragma o se tiene de pronto irregularidad torsional, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Armaduras expuestas, sobre todo en la costa, cerca al mar, las armaduras expuestas, pues rápidamente se corroen. Ahora existen productos para proteger las armaduras, entonces se recomienda el uso de estos productos, ¿sí? Muchas aberturas en las losas de techo genera irregularidad por discontinuidad de diafragma. Los voladizos pueden generar alguna irregularidad, mm, por ejemplo, geométrica vertical, o puede ser también alguna, quizás el voladizo es muy grande, existe mucha masa vibrando en ese voladizo, a pesar de que se le ha colocado la estructura, hay que ver formas de rigidizarlo, etcétera. Cuando son sistemas de albañilería, muros sin columnas de amarre, ¿no? Y cuando se tiene sistemas de concreto, eh, se tiene que colocar la tabiquería también con sus respectivas columnetas y viguetas, confinando esta albañilería. Las columnas y vigas con cangrejera, este es un problema constructivo, no es un problema de diseño. Sin embargo, en el diseño, nosotros cuando vamos a aplicar las cargas, tenemos factores de mayoración. Y en las combinaciones, por ejemplo, para cargas muertas utilizamos 1.4, para cargas vivas 1.7, para cargas sísmicas 1.25, en otras combinaciones 0.9. La mayoría pues tiene un efecto de mayoración. Y en la resistencia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, eh, por ejemplo, un cortante resistente, ¿no? Aplicamos un factor phi. Este factor phi, dependiendo de el tipo de esfuerzo, ¿no?, que se está originando, se va a tener que para flexión vamos a tener 0.9, para axial vamos a tener desde 0.75, si no me equivoco, hasta 0.6, ¿no?, que son fallas frágiles. Para cortante tenemos 0.85. La CI considera 0.65 o 60 para las fuerzas cortantes sísmicas, ¿no? Esto, nuestra norma solamente se queda en el 0.85. Entonces, por un lado, nosotros aumentamos las cargas y por otro lado, disminuimos la resistencia. ¿Por qué? Esto es, digamos, como si estuviéramos aplicando algunos factores de seguridad, ¿no? Porque es posible que de pronto yo haya diseñado mi sala en una vivienda, ¿no? En un segundo piso o quinto piso, y está diseñada para una carga de 200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Pero de pronto pues viene la familia del papá, de la mamá, los tíos, los primos, todo el mundo o alguna Se fiesta y acomoda un poco llenan ya, te voy devolviendo y ya la vas a sala, tener ¿no? pues, tu... Entonces, en ese caso, esta mayoración de las cargas nos permite tener en cuenta estas sobrecargas, ¿no? Y en la resistencia, ¿por qué se reduce la resistencia? Justamente por estos temas, ¿no? Por las cangrejeras que pueden aparecer o por eh, los tubos que podrían atravesar algunos elementos estructurales, ¿no? Por ejemplo, para columnas, nuestra norma 0,60 nos permite un porcentaje del área de la sección transversal efectiva para el paso de tuberías a lo largo de la columna. No es una práctica recomendada, ¿no? Pero nos permite, ¿no? Entonces, ¿estamos reduciendo resistencia ahí de la columna? Sí, por supuesto, es algo muy simple. El esfuerzo axial es igual a la fuerza sobre el área. Si tenemos menos área, pues el esfuerzo aumenta. Es algo muy lógico, ¿no?
Pero este hecho que aumentemos las cargas y disminuyamos la resistencia nos da la seguridad de que nuestro diseño está previniendo ciertas situaciones. Bien, muy bien. Juntas no uniformes, esto ya lo vimos. Pocos muros resistentes en dos direcciones, esto para albañilería. Muchas aberturas en los muros, esto también para albañilería. Bien, hasta aquí tienen quizás alguna consulta. Por ahí nos dice Henry, ¿se podría optar por un sistema porticado a un plano estructural de 15 de largo y 6 de ancho? ¿Se tendría problemas de irregularidades por torsión? Nuestra norma no nos especifica alguna relación entre ancho y largo, ¿no? Pero sí nos da una recomendación de que se recomienda que máximo, ¿no? Si tenemos A y esto es B, B debería de ser menor o igual a 3 veces A, ¿no? O sea, el largo debería ser menor a 3 veces el ancho, porque si no, efectivamente la edificación es susceptible a que tenga problemas de torsión, ¿no? Puede ser de que debido a esto de aquí, pues la estructura pues tenga ciertos problemas de torsión, ¿no? Frente a eventos sísmicos. Entonces, ahí lo mejor es separarlo por otro módulo, ¿no? Otro módulo, otro módulo. De hecho, eh, si es que puede ser 2 veces el ancho, el largo puede ser 2 veces el ancho, mucho mejor, ¿no? A veces no se puede, quizás por algún tema arquitectónico o porque simplemente es más económico que nuestra edificación esté un poco alargada, porque si yo hago una junta voy a tener que colocar doble columna, doble viga, doble zapata, ¿no? Entonces, ese sería, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que sísmicamente va a tener un buen comportamiento, ¿no? Entonces, si me dice ahí 15 de largo y 6 de ancho, claro que puede, por supuesto que se puede tener esas medidas sin ningún problema, ¿no? Aparte que nosotros, al margen de, al margen de las dimensiones que tenga en planta nuestro edificio, nosotros tenemos que diseñar para que no existan problemas de torsión ni ninguna de las irregularidades. Y si en caso tuviera irregularidades, pues eh, considerar los factores de irregularidad que me elevan el sismo, ¿no? Bien, Henry nos dice, pero si aplico un sistema dual, ya que al ser aporticado con esas dimensiones sería una estructura irregular. Dentro de la norma 030 no especifica que sea irregular porque es más larga que ancha la estructura. Al menos en la tabla número 8 y 9 no se encuentra esa especificación, ¿no? Entonces, puede utilizar usted el sistema que desee. Si desea concreto, madera, adobe, este, albañilería, lo que fuere, pero tiene que cuidar que la rigidez esté balanceada, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuándo aplico un sistema porticado? ¿Cuándo aplico un sistema dual? El sistema porticado es más flexible, el sistema dual es más rígido. Probablemente necesites un sistema dual porque tus desplazamientos son excesivos, ¿no? O quizás simplemente pues un sistema dual resulta que era más eficiente, ¿no? Al incluir algunas placas, probablemente algunas columnas o vigas que estaban fallando ahora ya no fallan, ¿no? Entonces, eso depende ya de el criterio que tenga el ingeniero estructural y los problemas que se presenten en la estructuración.
¿no? Tratar de que las formas irregulares las pasemos a formas regulares, ya sea mediante bloques, juntas sísmicas. Tampoco significa que nos vamos a encasillar en que siempre, siempre tiene que ser regular, ¿no? Hay edificios que tienen formas arquitectónicas un poco caprichosas, estéticas, pero que al final, por conservar esa estética, nosotros podemos tranquilamente hacer una estructura irregular, pero esta estructura irregular obviamente tiene que soportar eh, todas las solicitaciones y tiene que estar diseñada de acuerdo a la normativa. Sin embargo, la norma también en algunas zonas y de acuerdo, en algunas zonas sísmicas y de acuerdo a cierta categoría estructural, categoría de uso, prohíbe el uso de estructuras irregulares o regulares. Eso está en la tabla número 6 de nuestra norma de 030. Bien, vamos a verlo también en un momento, ¿sí? En un momento vamos a ver la norma de 030, pero me gustaría mostrarles también un poco de la interfaz de TAPS en esta clase, ya que no sea pues solamente teórica, ¿no? Aquí está justo esta recomendación, ¿no? Una estructura mal proporcionada, miren, aquí tendrá pues quizás un ancho de, no sé, 10 y de fondo tiene 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? Cinco veces el ancho es el largo, entonces es una estructura que no está bien proporcionada. Tendría que separarse en módulos, tendría un mejor comportamiento estructural. Bien, entonces, porque aparte al fin y al cabo nosotros, a pesar de que diseñemos, puede ser que dentro de un evento sísmico un muro falle y la falla de ese muro produzca una torsión, ¿no? Y al ser la estructura mucho más larga, mucho más se va a torcer y es muy destructivo. Bien, entonces, sin embargo, esto no, la norma no especifica en las irregularidades estructurales, ¿no? En la norma de 030. Bien, ahora vamos a revisar un poco nuestra norma de 030. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Cuéntenme, por favor, desde dónde nos están viendo. Yo tengo muchísima curiosidad porque entiendo de que hay alumnos que se encuentran de los ACIs también, que tenemos convenio. Tenemos convenio con el ACI de la Universidad Pontificia Católica, de la Universidad Ricardo Palma. eh, Hoy día estuvimos viendo para la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional de Cajamarca. Cuénteme, por favor, desde dónde están viendo esta clase. ¿Sí? Hasta mientras voy abriendo nuestra norma E030. Muy bien, Gabriel nos dice saludos desde Nicaragua. Qué, qué bien, de verdad, qué bonito que pues tengamos en este momento audiencia internacional. Es un gusto realmente, Gabriel. Espero que esto te esté sirviendo muchísimo. Saludos, Edgar desde Arequipa. Muchos saludos a la ciudad blanca de Arequipa con mucha estima que espero poder visitar pronto. Saludos desde Trujillo, desde mi natal Trujillo. Saludos a todos los paisanos de Trujillo. Saludos desde Cusco, el hermoso y mágico Cusco. Saludos, Sebastián, desde Abancay, Apurímac, que me encantaría conocer también. Desde Pasco, qué bien, desde Pasco, desde Cajamarca. Muchos saludos a todos. Qué gusto, de verdad. Les voy a compartir nuestra norma de diseño sismo resistente. Ahí está, esto es desde el portal de, eh, de nuestro país, www.gov.p. Ahí tenemos, y les voy a pasar el link también para que descarguen de forma oficial todas las
normas de estructuras, desde la E010 de madera hasta la E100 de bambú. Bien, entonces, abramos nuestra norma de diseño sismo resistente. Muy bien. En nuestra norma de diseño sismo resistente, que ya hemos visto cuáles son los principios del diseño sismo resistente, de cuál es la filosofía de diseño, eh, nosotros empezamos por la zonificación. ¿Bien? Tenemos nosotros cuatro zonas, muchos de ustedes ya las conocen. La zona más sísmica, que es la costa, una zona 3 que es ya parte de la sierra y la selva, y una zona 2 que es en su mayoría selva, ceja de selva. Tenemos una zona 3 también por eh, San Martín, por una zona de San Martín, y la zona uno que es la zona menos sísmica, la selva baja. Bien. Está dividido en zonas porque cada zona tiene un factor que se encuentra aquí en la tabla número uno, que son los factores de zona, y estos factores se interpretan como la aceleración máxima horizontal en el suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. Si aumentamos la probabilidad, va a aumentar también la aceleración. Y si aumentamos el periodo de retorno, también va a aumentar la aceleración. O sea que esto de aquí está específicamente para un retorno de 50 años con una probabilidad de 10% de ser excedida. Existe una microzonificación que ustedes pueden encontrarla en los anexos de la norma. Específicamente, esto es el anexo número uno, a ver, número 2, ¿no? El anexo número 2, donde para cada distrito tenemos una zona sísmica. ¿Ok? Posteriormente, también tenemos eh, un factor de uso. ¿Bien? Este factor de uso está más abajo, en la tabla número 5, nos indica que para cada tipo, para cada categoría de edificación vamos a tener un factor. Entonces, para las edificaciones comunes como viviendas y oficinas, este factor será de uno. Para las edificaciones importantes de 1,3, las esenciales de 1,5. ¿Para qué nos sirve al final todos estos factores? Todos estos factores nos sirven para poder determinar, y aquí ya nos vamos hacia eh, el artículo número 27-28. ¿Ve? El 27 nos dice procedimientos para el análisis sísmico. Nos da dos procedimientos para nuestro análisis sísmico: el estático de fuerzas estáticas equivalentes y el dinámico modal espectral. ¿Bien? Entonces, esas dos sirven para que nosotros hagamos el diseño de forma general. Se hace considerando un comportamiento lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Y también está el procedimiento de análisis dinámico tiempo-historia en el artículo 30 para la verificación, pero no es exigido en sustitución, ¿no?, de los procedimientos de los artículos 28, que es el análisis estático, y 29, que es el análisis dinámico modal espectral o pseudoestático, pseudodinámico. Entonces, al final queremos esto, la fuerza cortante en la base. Esto es lo que nosotros queremos llegar con todos estos factores. Pero para poder llegar a nuestra fuerza cortante, debemos de encontrar el factor de zona, Z, el factor de uso, U, el coeficiente de amplificación de las fuerzas sísmicas, C, el factor de suelo, S,
el factor R del que tanto estaba hablando al inicio de la sesión, que es el factor de reducción de las fuerzas sísmicas. Y a este sub sobre R, nosotros lo conocemos como el coeficiente de cortante basal, que al ser multiplicado por el peso de la edificación, obtenemos, obtenemos nuestra fuerza cortante en la base. De igual manera sucede en el análisis sísmico modal espectral, sino que ahí ya no hablamos de una fuerza cortante, sino hablamos de un espectro de diseño. Es prácticamente lo mismo, excepto que ya no está multiplicado por el peso, sino por la gravedad. Esto no significa que al final no se multiplique por el peso. Esto al final sí se multiplica por el peso, ¿no? Sino que ya en el programa de forma interna. ¿No? Entonces, también necesitamos conocer el sub sobre R, que es nuestro coeficiente de cortante basal. En este caso, está multiplicado por la gravedad. Y este espectro de diseño será una gráfica bueno, tiene una forma típica para el Perú, ¿no? Porque esto varía de acuerdo a cada país y es que cada país tiene un comportamiento sísmico diferente, ¿no? Entonces no podemos comparar nuestro espectro sísmico del Perú con un espectro de Chile, de Estados Unidos. Es por eso que el Perú tiene su propio espectro de diseño. Ahora, que tenga oportunidades de mejora es otro tema, ¿no? Justo estábamos viendo una conferencia importante sobre la direccionalidad, ¿no? Y se recomendaba de que se amplifique incluso hasta la zona del T sub P, que es de periodos cortos, se amplifique en un 10% y en la zona de periodos largos hasta un 30%. Esto producto de investigación del ingeniero Mendo. Bien, entonces, para eso nos va a servir encontrar estos factores. Y a lo largo de las clases en donde vamos a ver el análisis estático y dinámico, vamos a encontrar cada uno de estos factores con diversos ejemplos. Ejemplos que incluso podemos tomar de ustedes mismos. Bien, entonces, ahora bueno, era una presentación nada más general para poder ver. Vamos a nuestro software de Tabs para poder explicarles acerca de la interfaz. Aquí tenemos la interfaz de Tabs. Esto en su versión 22. En la parte superior tenemos todos los menús. Desde el menú File, que nos servirá para poder abrir o crear nuestros nuevos modelos, ¿sí? Hasta, hasta menús como edición, vista, definir, dibujar, seleccionar, asignar, analizar, mostrar, diseñar, detallar, opciones generales, herramientas para integración con plugins o aplicaciones externas y la ayuda. Bien, entonces lo primero, vamos a File y vamos a abrir un nuevo modelo. Bien, entonces dentro del nuevo modelo que nosotros tengamos, no sé si pueden ver ahí la ventana pequeña que dice Model Initialization. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, Carlos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Irving. Entonces, tenemos tres opciones. La primera es que utilicemos un archivo que ya hemos trabajado anteriormente en ETABS, ¿no? Entonces, nos permite coger un archivo que de pronto yo ya tengo todos mis parámetros configurados, tengo mis combinaciones, mis casos de carga, mis patrones de carga, por ejemplo, mi set de cargas, tenemos toda la configuración que yo he realizado para llegar hasta un diseño final, ¿no? Entonces, al usar esta opción, seleccionamos el archivo y ya está. Nos da un archivo en blanco con toda la configuración.
Perdón, esa era de esta segunda opción. Disculpen, me estaba equivocando. Use settings from a model file. Bien, usar las configuraciones de un archivo de modelo. La primera es utilizar las configuraciones por defecto que tiene el programa, ¿sí? Default settings, las configuraciones por defecto, ¿sí? Y la tercera es una opción para que yo pueda definir qué normas deseo que utilice dentro de la configuración. Bien, entonces, en este caso, como vamos a iniciar de cero, vamos a seleccionar esta opción. Me dice en qué unidades deseas que se muestre. Me gustaría que se muestre en el sistema métrico internacional. Me pregunta en qué región te gustaría obtener los materiales y como vamos a utilizar el ACI 318 que está configurado aquí, entonces voy a pedirle Estados Unidos. Acero, en realidad pierdo cuidado porque no voy a diseñar acero, así que pues lo puedo dejar ahí, pero estas son las normas que tenemos para el diseño en acero, el ISC 36016 y para la base de datos de las secciones de acero, el ISC 15, ¿no? Porque están estandarizadas, normadas las secciones de acero según esta norma. Y para el diseño de concreto, seleccionaremos el ACI 318-19 en este caso. Bien, que es la última actualización e inclusión que tiene ETABS en su versión 22. Entonces le damos OK. Bien, y tendremos esta nueva ventana de la configuración de nuestras grillas o de nuestra malla, ¿no? Bueno, grilla pues sería un anglicismo en realidad, ¿no? Por grid. Eh, la palabra en español sería malla, ¿bien? Malla o también cuadrícula, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos opciones para la configuración de la malla o la cuadrícula en planta. O utilizo esta configuración que es una configuración muy rápida o una configuración detallada, ¿no? Entonces, en este caso voy a configurarlo con esta primera opción. Me dice el número de grillas en X. Voy a pedirle que me dé, por ejemplo, unas 1, 2, 3, 4, 5. Voy a pedirle 6. Y en Y voy a pedirle que tenga 5. El espaciamiento en X, ¿sí? Voy a darle un espaciamiento en X, por ejemplo, de 6 metros. Y en Y voy a darle un espaciamiento solamente de 5 metros. Ya está. También voy a utilizar para la altura esta configuración simple, porque también puedo pedirle que me muestre la configuración eh, personalizada, ¿no? Entonces le diré en mi configuración simple que quiero un edificio de unas 5 plantas. La altura típica va a ser de 3 metros, pero la altura de mi primer piso va a ser de 3,5 metros. Muchas veces se tiene que la altura en el primer piso es de 3,5 metros y esto es perdón, es mayor que la altura general porque en los primeros pisos hay comercios, quizás un restaurante, o puede ser eh, alguna recepción, alguna tienda, ¿no? Entonces suele ser mayor en el primer piso. Ya está. Puedo pedirle que me dé en blanco o puedo pedirle que me dé la grilla. También tenemos otras opciones. Para Steel Deck ya me da con perfiles. Este sistema de Steel Deck es un sistema que tiene vigas y columnas de acero y un sistema de una losa colaborante. em, Encima del sistema de acero, ¿no? Por aquí tenemos otro sistema también, TRUS, que se refiere a un sistema con cerchas, ¿no? O con armaduras. Flat Slab, que se refiere a un sistema que no tiene vigas, solamente columnas, capiteles
y losas macizas. Este otro sistema sí tiene vigas, pero perimetrales, ¿no? Otro sistema que es un sistema que tampoco tiene vigas, pero sí tiene un sistema de una losa nervada en dos direcciones, también con sus respectivos capiteles, depende de si se le da más ensanchamiento, ¿no? O simplemente las zonas de protección a punzonamiento de las columnas. Y este otro sistema en el cual eh, se puede utilizar estructuras de acero también, ya me da de forma predeterminada o incluso de concreto, que vamos a tener pues nuestra losa en una dirección. ¿Bien? Muy bien, entonces en este caso voy a seleccionar que solamente deseo la grilla, solamente la malla, ¿no? La cuadrícula, y ya está, me generó la cuadrícula. En esta interfaz que se presenta, me está brindando una vista en planta y una vista tridimensional, isométrica. Además, en la parte izquierda tengo el explorador del modelo, en el cual puedo explorar, por eso se llama explorador de modelo, por ejemplo, la información del proyecto, las preferencias de diseño, las propiedades de los materiales, de las secciones, los grupos que yo voy generando. En display también las vistas que voy teniendo aquí, que voy generando, puedo generar más vistas, no solamente dos, puedo tener una sola vista o puedo tener cuatro vistas, tres vistas. Las tablas, que estas tablas nos sirven muchísimo al momento de diseñar, de analizar, ¿sí? Las tablas, por ejemplo, de desplazamientos, de fuerzas, de derivas, las tablas de los materiales y finalmente los reportes cuando yo los genere, ¿no? Aún no tengo ningún reporte generado. Entonces, de una vez que ya tengo configurado mi cuadrícula, yo puedo dibujar elementos estructurales, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda tenemos un panel, una barra de dibujo. Aquí, esta es la barra de dibujo. Y en este caso, de forma predeterminada, me ha venido una barra de selección. De selección. En la parte superior tengo algunas barras de visualización. Esta de aquí es una barra de diseño, pero también podemos tener barras de edición. Podemos configurar las barras que nosotros queramos. ¿Ve? Entonces, eh, lo primero que yo tendría que definir sería mis materiales, ¿no? Porque si yo dibujo, ¿no? Puedo dibujar y después asignar los materiales, sí o no. Sí, en cualquier momento puedo cambiar yo el material que desee a lo que ya se encuentra dibujado, ¿no? Pero si quieren ir en un orden específico, ¿no? Pueden, en primer lugar, agregar un material, que es el material que ustedes van a utilizar, y ya realizar su dibujo con ese material, ¿no? Entonces, de forma predeterminada, el programa nos muestra algunos materiales. Tenemos cuatro materiales aquí. Este A992 FY50, que es una propiedad de un acero estructural. Este 4000 PCI, que es un material de concreto, ¿sí? De una resistencia de aproximadamente 280 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Este material que es el A615 grados 60, que se refiere al material de las barras de refuerzo de nuestro concreto armado. Y este material, que también es un material, si no me equivoco, es un tendón, miren, es un tendón. Entonces, eh, tenemos aquí algunas de sus propiedades como ha sido definido también como tendón, ¿no? Con una resistencia uniaxial. Bien, entonces no deseo ninguno de estos, excepto este, me podría quedar con este, porque, por ejemplo, si ustedes revisan las especificaciones técnicas
del acero de refuerzo que vende, en el caso de Perú, por ejemplo, Aceros Arequipa, u u otros proveedores de acero, otras fábricas, se rigen bajo este estándar de fabricación del material de la 615 grados 60, ¿no? Esto de 4000 PSI en realidad no lo utilizamos. Puedo hacer dos cosas: o agregar un nuevo material o modificarlo, ¿no? Voy a agregar un nuevo material. Me pide la región, pediré que sea de Estados Unidos, que sea concreto. Aquí puede ser definido por el usuario el grado, o también puede ser los que vienen por defecto, ¿no? Entonces, aquí viene por defecto, ¿no? Viene el de 3000 PSI, 4000. Bueno, yo podría elegir, esto solamente es una referencia, podría elegir el de 3000 PSI, le doy en OK y se abrió la ventana de propiedades de material. Entonces, yo le puedo colocar aquí el nombre y este nombre dependerá de ustedes, ¿no? Puede ser, pueden colocarle concreto F'C igual a 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Pueden colocarle así. O de pronto quieren colocarle solamente C210, también es válido, ¿no? Depende de ustedes, pero podrían optar por esta de F'C 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque es más explícito, me está dando pues la resistencia, las unidades, qué es ese valor que yo tengo ahí, ¿no? Es concreto, por supuesto, es un material isotrópico porque idealizamos que tiene las mismas propiedades mecánicas, eh, físico-mecánicas, tanto en X como en Y como en Z, en todas las direcciones. Por eso es isotrópico. En cambio, el ortotrópico, como la madera, tiene pues una resistencia en la dirección de sus fibras y tiene otra resistencia en dirección perpendicular a las fibras. Esto es el color del material, que ustedes pueden cambiarlo. Por ejemplo, pueden colocar, no sé, otro color. Por aquí voy a colocarle este color azul. Vamos a darle en aceptar, ¿sí? Eh, Ahora vamos a definir el peso volumétrico, ¿no? En este caso está en kilonewtons sobre metro cúbico, ¿sí? Un momentito, por favor. Muchas gracias. Tuve una pequeña llamada urgente. Ah, muy bien. Entonces, esto se encuentra en kilonewtons sobre metro cúbico. Nosotros podemos eh, convertir a estas unidades, pero también podemos utilizar la calculadora, ¿no? CSI Calculator, que se activa cuando yo presiono la tecla Shift y le doy doble clic a, eh, al campo que deseo modificar. Entonces puedo decirle que me muestre en kilogramos fuerza sobre centímetro, ¿no? Esas van a ser mis unidades. Y la fórmula que nos da nuestra norma es 0,60. Esto es para el peso volumétrico. Ah, ya, ok. Este es el peso volumétrico, perdón. Pensé que estaba en módulo de elasticidad. Entonces voy a colocar sobre metro, ¿sí? Entonces sería de 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿no? Le damos en calcular. Ok, y ya está. Esto es el valor que me da, ¿no? Y aquí lo convierte pues a masa por unidad por volumen, hace su cálculo con la gravedad, el 9.865, etcétera. ¿Sí? Para el módulo de elasticidad, aquí sí voy a definirlo en kilogramos fuerza sobre centímetro.
Estamos utilizando estas unidades que han venido en el sistema internacional, pero en un momento les voy a enseñar cómo configurar estas unidades, ¿sí? Entonces, eh, el módulo de elasticidad por fórmula tenemos que es 15.000 multiplicado por, en este caso si es un concreto 210, es la raíz cuadrada de F'C. Bien, entonces aquí la raíz cuadrada de F'C. Le damos en calcular, ¿sí? Esto depende de la bibliografía, también tenemos 15.100. Vamos a abrir nuestra norma de 0,60 para que ustedes revisen específicamente esta norma, ¿sí? Un momentito, vamos a descargarla en la página que les he pasado. Ya está. Listo, aquí está. La norma es 0,60, ¿no? Si nosotros buscamos aquí elasticidad, vamos a la sección 8.5, módulo de elasticidad y módulo de corte, ¿no? En la página 62. Y nos da esta fórmula en megapascales, que si ustedes gustan trabajar en megapascales, pueden trabajar en megapascales. Esto es una fórmula que integra BWC, que es el peso unitario del concreto, porque la fórmula que yo acabo de colocar dentro del programa es una fórmula para un concreto convencional, pero no siempre se utiliza concreto convencional. A veces se utiliza concreto ligero, ¿no? Liviano. A veces se utiliza concreto pesado. Entonces, este WC modifica la, el peso unitario aquí dentro de esta parte de acá, ¿no? Y después, entonces, el módulo de elasticidad depende del peso unitario y también depende de la resistencia a la compresión del concreto, ¿no? Ahora, si es que el concreto simple tiene una densidad o un peso unitario eh, aproximado a 2.300 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, entonces se puede simplificar en esta expresión. Está en megapascales. Pero si nos vamos a la fórmula 8.3 del anexo, vamos a los anexos. Aquí está el anexo 2. Nos vamos a 8-3. Aquí está, ¿no? Y en 8-3 me dice que el módulo de elasticidad, ¿en qué unidades? En el sistema MKS me dice, ¿no? Kilogramo fuerza, centímetro, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces tenemos que el módulo de elasticidad es igual a 15.000 multiplicado por la raíz cuadrada de F'C. Ahora el ACI 318 nos da otra fórmula, pero es muy similar, ¿no? En algunos concretos se aproxima a 15.100 y en otros se aproxima a 15.300. Sí, porque también nos da varias fórmulas el ACI. Regresamos entonces a la configuración de nuestro material. Ahora le damos en calcular, ya está calculado, le damos en OK. Entonces me está mostrando en megapascales, ¿no? En kilonewtons, quizás no manejo muy bien esas unidades, no hay ningún problema. Podemos cambiarlas. La relación de Poisson, que es 0,20 para concretos convencionales, ¿sí? Para concretos mucho más rígidos, esta relación va, eh, va a ir aumentando, ¿no? Para concretos menos rígidos va disminuyendo. Entonces, a ver, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? Sí.
Bien, tenemos el coeficiente de expansión térmica, el módulo de Young o el módulo de corte que lo calcula de forma automática. ¿Por qué? Porque existe una fórmula que realiza una relación entre el módulo de elasticidad con la relación de Poisson. Y aquí las propiedades de diseño, que también está en megapascales. Bueno, aquí en el F'(C) voy a cambiarle a 210 kilogramos fuerza. Esto es solamente textual, ¿sí? Es solamente informativo. No importa qué es lo que se escribe acá, es solamente un dato informativo. Las propiedades de diseño, entonces aquí doy Shift, doble clic y le pido también que me muestren kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Le digo que sea 210. Vamos a calcular, le doy en OK y ya está, me lo da en megapascales. Vamos a OK, bien, vamos a OK, OK, listo, ya está. Pero ¿qué tal si ahora quiero modificar las unidades? Vamos a modificarlas en la esquina inferior derecha. Aquí damos clic y no se nota porque estoy con dos pantallas, pero tenemos que dar clic a donde dice Consistent Units. Bien, y aquí puedo modificarlas de forma rápida, ¿sí? Entonces puedo colocar que sea kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Le doy en OK, ya está. Ahora, pero lo malo es que ahora todo mide en centímetros, ¿no? Vamos a Material Properties, vamos a F'(C), ¿no? Y ahora sí, bueno, mi módulo de elasticidad sí lo quería ver en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La resistencia también, pero por ejemplo, el peso, el peso unitario no, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo modificar? ¿Cómo puedo hacer que algunos valores estén en unas unidades y que otros valores estén en otras unidades? Para eso nosotros vamos a Units nuevamente y ahí vamos a Show Unit Form y les va a salir este cuadro de Display Units. En este cuadro nosotros podemos modificar las unidades que queramos para cada tipo de parámetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la longitud yo la quiero en metros, no la quiero en centímetros, o quizás algunos sí la quieren en centímetros o incluso en milímetros. El área también la quiero en metros cuadrados. Las longitudes también las quiero en metros, aquí también las deseo en metros y poco a poco voy configurando todas y cada una de las unidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí me gustaría que ustedes realicen esta práctica con el software, ¿no? Que para algunos de ustedes será su primer encuentro, su primera experiencia con el software. Y para otros probablemente ya hayan tenido experiencias con el software, ya modelen, ya incluso hasta hagan análisis, pero tienen errores en el análisis, ¿no? O tienen preguntas. Entonces, este curso no solamente va a estar enfocado en un nivel básico, sino va hasta un nivel intermedio en muchos de los temas, ¿no? Hay temas que vamos a profundizar, hay temas que no vamos a profundizar. Entonces, hasta aquí, por favor, para la próxima clase, ustedes tienen que tener configurado su archivo, tanto con el sistema de grillas que tenemos aquí, como también el sistema de unidades, y su material de concreto también tiene que estar configurado totalmente. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a definir las secciones y vamos a empezar a configurar por ejemplo, los patrones de carga, entre otras opciones que nos va a dar nuestro software de tabs, que pues es líder en muchos países en diseño. ¿Sí? Muy bien. Edgar nos dice, sería bueno que nos proporcione una tabla indicando las unidades con las que trabajaremos en el curso y colocarlas por defecto. Claro que sí, no hay ningún problema. Se les va a compartir esta tabla. Sin embargo, digamos que ustedes tienen la libertad de trabajar en las unidades que gusten, porque al final, cuando yo revise sus modelos, porque voy a revisar sus modelos,
puedo realizar el cambio a las unidades en que yo las quiera revisar, ¿no? Es bastante versátil el software en ese sentido. Las unidades no es que se queden para siempre, sino en cualquier momento puedo yo modificarlas, ¿sí? Sin embargo, eh, hasta aquí ustedes van a configurar, ¿sí? Mientras tanto, pueden hacerme algunas otras consultas. Voy a seguir modificando algunas eh, de las unidades. Pero para esto, mejor voy a configurar todas las unidades que me muestre en las unidades de fuerza, kilogramos fuerza, y en las unidades de longitud, en metros. En la temperatura, bueno, grados Celsius, ya está. Y de acuerdo a esto, recién voy a modificar algunas otras unidades. Todas estas de aquí, si quiero que estén en metros, bien. Eh, por ejemplo, el área de acero me gustaría que esté en centímetros cuadrados. Aquí también que esté en centímetros por metro. Aquí también en centímetros por metro por metro. Los desplazamientos sería ideal que esté en centímetros o en milímetros. El desplazamiento rotacional no tiene unidades, ¿no? Porque los radianes en realidad no tienen unidades. El desplazamiento unitario por radián, también en centímetros, podemos configurarlo, ¿sí? Centímetros. Después podemos configurarlo a milímetros, por ejemplo, aquí, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí en centímetros. En fuerzas, la fuerza por área, vamos a dejarla que sea en metros sobre kilogramos por longitud. La fuerza por área, perdón, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. El momento, kilogramo por metro. El momento por longitud, kilogramo por metro. El gradiente de temperatura también grados Celsius por metro. Los esfuerzos. Bien, aquí sí los esfuerzos me gustaría que estén en eh, centímetros. Aquí también centímetros. Todos los esfuerzos van a estar en centímetros. Las rigideces pueden estar en metros por kilogramo, no hay problema. Los tiempos por aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, está bien, la velocidad también. La masa, la masa para que se muestre en kilogramos, vamos a configurar que la masa aquí esté en metros y las unidades de fuerza estén en newtons. De esa manera, cuando configuro que la masa esté en metros y la fuerza esté en newtons, la unidad final es el kilogramo. Bien. Aquí también voy a configurar a que todo esté en newtons para que, a ver, masa por longitud, no, aquí lo voy a dejar por kilogramos. Ya está. Masa por volumen, peso por longitud, lo voy a dejar en metros también. Kilogramo, metro, kilogramo, lo vamos a dejar ahí. Los factores modales, vamos a dejarlo en metro también. El amortiguamiento, también vamos a dejarlo en metro. Después aquí, ¿qué más tenemos? El precio por peso, lo vamos a dejar ahí, ya está. Hasta ahí van a configurar todas sus unidades, ¿no? Lo que hemos cambiado mayormente es las áreas que estén en centímetros cuadrados. ¿A qué se refiere la longitud 3, 4, 6? Se refiere a las longitudes de las secciones, ¿no? Por ejemplo, tengo una sección que mide 30 centímetros de ancho por 60 de peralte, ¿no? Entonces, se refiere a eso de ahí. Si ustedes desean, pueden tenerlo en metros, pueden tenerlo en centímetros. Bien, igual nosotros vamos a ir modificando estas unidades según lo que nos sea más cómodo, ¿sí? Muy bien, entonces hasta el momento van a modificarlo de esa manera. Ok, muy bien. Yajiro nos dice, también se aplicarán elementos de mampostería. Eh, se va a enseñar a modelar
en muros en general, pero como este curso está aplicado a concreto armado, los sistemas que vamos a ver va a ser pórticos, dual y muros estructurales. ¿Por qué? Porque albañilería es un sistema bastante extenso que necesita un curso independiente, ¿no? De diseño de edificios de albañilería, tanto de albañilería armada como de confinada, ¿no? Entonces sí, necesitaríamos mucho más tiempo para poder ver el tema de albañilería, pero no se preocupen que también tenemos programado un curso de albañilería. Bien, el manual de TAPS, gracias Edgar por tu pregunta. Vamos a estar entregándolo en la próxima clase, ya va a estar en la plataforma, listo para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Sino que como esta clase, esta primera clase es abierta para la comunidad de Pyramid Academy, pues aún no se lo tiene subido, pero ya en la próxima sesión ya se va a encontrar el manual ahí en la plataforma, ¿sí? ¿El sistema mixto está dentro de concreto armado? No, es un sistema independiente, ¿no? De hecho, para nosotros ver sistema mixto tendríamos que saber muy bien cómo se diseña concreto y cómo se diseña albañilería. De una vez que ya conozco cómo se diseñan ambos sistemas, recién puedo diseñar un sistema mixto. El dual sí está considerado para que lo podamos ver en este curso. Así es, estimado Héctor. Bien, gracias a ti y gracias a todos los que se han conectado a esta clase. Tenemos muchísimo por ver y bueno, pues los espero con muchísimas ansias para nuestra próxima sesión. Gracias con todos. Sí, por supuesto, se va a trabajar con estructuras irregulares. Claro que sí, este video y todas las clases van a estar subidas a la plataforma, con todo el material también, y las diapositivas, las normas. Los modelos sí no se van a subir por el momento, porque ustedes tienen que hacer sus propios modelos, ¿sí? Y además se les va a evaluar respecto a esos modelos que ustedes hagan. Ya al final del curso, ahí ya se adjuntarán algunos modelos. A medida que avancemos en el curso, se va a ir compartiendo algunos modelos que vayamos avanzando en el curso, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias con todos. Nos vemos en nuestra, en nuestra próxima clase. Muchísimas gracias.